dirigiendo la programación. Tengo entendido que desde el viernes están dirigiendo jóvenes, así que por favor apoyémosles, ¿verdad? Vengamos, apoyémosles en lo que sea necesario, que nuestros jóvenes tengan una programación linda para beneficio espiritual de ellos y también de nosotros como iglesia. También el próximo sábado tendremos junta de iglesia a las 2 de la tarde, después de la comida. A las 2 de la tarde será una junta de iglesia, junta de líderes. Por favor, líderes, directores de departamentos, hagan planes de asistir y estén, por favor, a tiempo. Concierto navideño, diciembre 14, será el concierto navideño de nuestra orquesta de aquí de la iglesia y otros jóvenes y niños que también pertenecen a otras iglesias que están en esta orquesta. Así que les invitamos también a hacer planes para que puedan atender. Ya se les estará avisando el próximo sábado con seguridad cuántos conciertos son. Tengo entendido que hacen 2 conciertos aquí en la iglesia, pero ya nos estarán dejando saber la hora de los conciertos. Así que si es uno, pues será ya en la tarde, hora de Sociedad de Jóvenes. Si son 2, ya estarán indicando el horario de el concierto que se estará dando. 13º sábado, diciembre 21. Diciembre 21 se ha escogido para que sea el Departamento de Niños se reunió y pidió para que el sábado 21 sea el sábado en el cual ellos tengan la programación infantil. Cada departamento, por favor, prepararse, los maestros, prepararse para la presentación, el reporte, ¿verdad? Sabremos que será navideño, así que puedan estar listos. Y también, hermanos, el sábado 28, diciembre 28, estaremos terminando con el rito de humildad y Santa Cena. Quisiéramos igualmente también indicarles, por favor, que hagamos planes de asistir, hagamos planes de atender. No lo tomemos como un día de vacación, ¿verdad? De ir a otra iglesia a visitar, sino que vengamos, hagamos planes de poder estar ese día. Será un día especial, ¿verdad? Rito de humildad y Santa Cena. Culto de miércoles, no nos olvidemos los cultos de miércoles. Vengan, por favor. Damos gracias a Dios por este miércoles. Faltaban varios de ustedes, aunque varios de ustedes llegaron, pero faltaban varios de ustedes este miércoles. Nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Dónde estarían? Nos hicieron falta este miércoles pasado. Los miércoles son de oración y testimonios este próximo miércoles. Y próximamente, comenzando el primer miércoles de enero, estaremos iniciando el estudio de las 28 doctrinas. 28 doctrinas bíblicas. Así que hagamos planes para que los miércoles podamos atender en cuanto a este estudio que nos llevará allí unos 4 meses, tal vez, el estudio de las 28 doctrinas. Bando de oración, no olvidemos los cultos de viernes, sábado, bando de oración del sábado en la mañana. Y por último, quisiéramos indicarles que estaremos estamos haciendo planes de recoger una ofrenda especial de gratitud en este nuevo año, este año que está pasando, una ofrenda especial de agradecimiento, de acción de gracias, de fin de año. Estaremos recogiéndola para el último sábado, ¿verdad? Así que hagamos planes. Estaremos pasando prontamente, estaremos pasando un sobrecito especial para que usted haga planes de depositar allí. Quisiéramos, esto viene de parte del Departamento de Mayordomía que nos está ayudando. No sé si ustedes escucharon, ellos tenían una planeación, presentaron. Y el propósito, hermanos, es ver si podemos alcanzar a cubrir el costo de nuestro autobús. ¿Okay? El costo de nuestro autobús. El autobús costó, a ver, ¿cuánto costó? ¿Ustedes? ¿No se acuerdan? Costó $42,000. $42,000 que la iglesia puso
¿verdad? Para que se pudiera comprar el autobús, más un arreglo que se le hizo para la salida de los conquistadores, es cerca de $43,000 que se gastó. Sin embargo, gracias al esfuerzo de ustedes, de la iglesia, estamos ya casi cubriendo esos $42,000. ¿Decimos amén, queridos? Ya estamos casi cubriendo. Han habido ofrendas de gratitud. No tengo exactamente la cantidad, no veo a mi hermano tesorero, pero está cerca ahí de los $38,000, creo que se está, ya que se ha pagado. Amén, queridos. Amén. Entonces quisiéramos ver si tal vez en este mes hagamos un esfuerzo. Les manifesté la vez pasada, mi esposa y yo hicimos una promesa, ¿verdad? Y estamos también allí tratando de alcanzarla, a ver si ojalá podamos alcanzarla a fin de año, cosa de que podamos cumplir con esa responsabilidad que nos pusimos, no como clubes, no como departamentos, sino como iglesia. Ese propósito de poder alcanzar. Agradecemos mucho a los que trabajaron fuerte, los conquistadores, a Oshkosh, y levantaron una buena cantidad, dieron una buena ofrenda. Así que gracias a Dios por ello. Ese es el propósito de esta ofrenda especial de gratitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros durante todo el año. Queridos, quisiera tal vez preguntarles, ¿habrá algún precio especial por lo cual Dios hizo por nosotros todo este año?